Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a Iglesia Renacer, tanto en casa como por línea. El Señor me los bendiga. Qué bueno una vez más estar delante de la presencia del Señor. El día de hoy queremos hablar o seguir hablando, ¿verdad?, acerca de esto del verdadero evangelio, del evangelio tal cual Cristo lo predicó. Bueno, ¿qué le parece si el día de hoy abrimos nuestros bosquejos? Los que estamos en casa, los que no, pues nos va a tener que seguir. El día de hoy quiero hablar acerca de la historia de la mujer samaritana. La historia de la mujer samaritana. Y lo que quiero que veamos es que aprendamos 5 lecciones que aprendemos de la historia de la mujer samaritana. 5 lecciones que podemos aprender nosotros de la historia de la mujer samaritana. Veamos entonces. Había pensado a leerla, pero no estoy tan seguro si podemos hacerlo, pero porque es muy larga. Es Juan 4:1 al 42. Espero que usted haya escuchado alguna vez esta historia de la mujer samaritana, pero trata básicamente de Jesús yendo a Samaria o pasando por Samaria y se encuentra con una mujer en el pozo. Los discípulos andan comprando por Burger King, trayendo unas hamburguesas, ¿no es cierto? Andan trayendo algo para comer, andan comprando algo para comer. Y él entonces se acerca a un pozo y ahí tiene una conversación muy interesante con una mujer samaritana, ¿ok? Y ahí se desarrolla todo esta historia. Pero por cuestión de tiempo, había pensado leerla, pero no lo voy a hacer. Entonces, espero que usted haya leído la historia y si no, cuando tenga tiempo, vaya y lea la historia acerca de la mujer samaritana. ¿Ok? Pero quiero que vayamos de lleno. No le prometo desde ya que no voy a terminar todo este sermón el día de hoy. Voy a procurar por lo menos darle las 3 primeras lecciones. 3 primeras lecciones el día de hoy y el próximo domingo, con el favor de Dios, terminamos las 5 lecciones que podemos aprender sobre la historia de la mujer samaritana. Veamos entonces, vaya junto conmigo y como punto número 1, lo que quiero que veamos y que aprendamos, que nos da las lecciones. La primera es que Jesús vino a buscar y a salvar a los perdidos. Tenemos que tener eso en mente. Jesús vino a buscar y a salvar a los perdidos. En la historia de la cual estamos hablando, Juan 4, versículos 3 y 4, dice lo siguiente: así que se fue de Judea y volvió a Galilea. Recuerde, acabamos de estar hablando acerca de quién, de Nicodemo en el capítulo 3. Ahora estamos hablando de la historia de la mujer samaritana. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino, mire qué interesante, en el camino tenía que pasar por Samaria. Ahora, cuando leemos nosotros, tenía que pasar por Samaria, como que no hace mucho sentido por esta razón, porque yo quiero que usted entienda que la relación entre judíos y samaritanos no era muy buena. Ellos en realidad evitaban lo más posible y de ir de Judea a Galilea, le rodeaban, le sacaban la vuelta para no tener que pasar por Samaria. Entonces aquí nos dice que en el camino tenía que pasar por Samaria. Y a veces nos quedamos pensando, bueno, ¿cómo es esto? Que tenía que pasar por Samaria, cuando nosotros sabemos
que los judíos no se querían relacionar con ellos. Es más, como le digo, le sacaban la vuelta porque no, como que ellos los tenían como gente un poco rara, como gente de segunda clase. En realidad, aquí le puse algo que incluso antes de comenzar mi mamá me estaba preguntando. Los samaritanos eran judíos híbridos. ¿Qué estoy hablando? Mi madre me preguntó, ¿qué es eso de híbrido? Bueno, el día de hoy nosotros tenemos automóviles híbridos. Quiere decir que funcionan con dos motores, tanto eléctrico como de gasolina. Cuando yo digo que los samaritanos eran judíos híbridos, es que en realidad eran judíos, pero se habían mezclado con los de Asiria. Y entonces habían formado esto que ahora le decimos, o le decían ellos, los samaritanos. Y entienda, el judío había recibido de parte de Dios que no se mezclara con nadie. Por lo tanto, ellos consideraban a un samaritano, aunque eran judíos, pero los tenían por menos categoría, porque no eran íntegros, o sea, no eran completamente judíos. ¡Qué tremendo! Miren la tensión que existía. La relación no estaba muy buena. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Nos dice: pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Me encanta porque nos aclara un poquito mejor. Yo le dije que la primera lección que teníamos que aprender de la historia de esta mujer era que Jesús vino a buscar y a salvar a los perdidos. Ahora, el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, nos dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar ¿a quiénes? A los que están perdidos. Miren lo interesante de este asunto. Él vino a buscar y a salvar a los que están en tiempo presente, los que están perdidos. ¡Qué interesante! Vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Creo que mucha gente, así como en aquel entonces, el día de hoy, no se creen perdidos. Y no podemos, yo quiero que lo entiendan, no podemos ser salvos si nosotros creemos que no necesitamos salvación. Si yo no estoy perdido, entonces ¿para qué o por qué necesito salvación? Por ahí deberíamos de comenzar, que el Señor vino a buscarnos porque estábamos perdidos. La Biblia nos dice desde el libro de Génesis que por cuanto todos pecaron, Romanos lo confirma, y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, debemos comenzar por acá, entendiendo que necesitamos salvación y que necesitamos salvación porque estamos perdidos. ¡Wow! No hay ninguna otra forma. Usted recuerda la conversación de Jesús con Nicodemo y le dijo: no puedes ver el reino de Dios. No puedes entrar, después le dice. A menos que ¿qué? A menos que nazcas de nuevo. Y aquí la idea con esta mujer samaritana es la misma. ¿Por qué razón? Porque tenemos que entender que estamos perdidos, que sin Él, que necesitamos nosotros a Jesús. Hay mucha gente el día de hoy que cree que no necesita de Dios. Por lo tanto, jamás van a encontrar salvación, porque únicamente hay salvación en la persona de Cristo Jesús. Sigamos. Juan capítulo 4 versículo 6 nos dice lo siguiente: ahí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Y cualquiera pudiera decir: mira, ahí está la cuestión. Por eso es que pasó por Samaria, porque sabía que había un pozo y tenía sed y quería tomar agua. No, esto simplemente nos dice de la necesidad básica como ser humano. Ahí estaba el pozo de Jacob,
Y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Quiero que lo entienda. En el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 15, nos dice lo siguiente: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Que no le digan, que no le cuenten. Jesús tomó un cuerpo humano, pero nunca pecó. Usted y yo somos pecadores. Y de nuevo, al menos que nosotros entendamos que somos pecadores, no podemos ni siquiera ver el reino de Dios. Hay gente que se cree muy buena. Una vez alguien le dijo al Señor: Señor bueno, y le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, ni siquiera uno. Pero debemos de llegar a comprender nosotros que nuestro sumo sacerdote, que es Jesús, Él comprende nuestras debilidades. Él entiende. ¿Por qué las entiende? ¿Por qué las comprende? Porque Él las enfrentó. La diferencia entre Jesús como ser humano, como hombre, y nosotros es que nosotros caemos en pecado. Él nunca pecó. Me encanta. Por lo tanto, Jesús vino a buscar y a salvar a los perdidos. ¿Estás perdido el día de hoy? ¿Andas por la vida sin rumbo, sin dirección? Pues tengo noticias para ti. Jesús anda buscándote, pero para poder encontrarte con Él necesitas reconocer tu necesidad de Él. Necesitas reconocer que eres un pecador. Número 2, la segunda lección que aprendemos de la historia de la mujer samaritana es la siguiente: es que Dios no hace acepción de personas. Que no le digan. Dios no hace acepción de personas. De hecho, yo podría decir: a Dios no le interesa qué estatus social tengas tú en esta tierra. Él no hace acepción de personas. No importa lo que la gente pueda decirte, Él no lo hace. Nosotros nos dividimos, ¿verdad? Nos separamos por clases, pero para Dios eso no le interesa. Si no me lo cree, vaya a Juan capítulo 4, versículos 7 y 9. Versículos 7 y 9 de Juan 4. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. Interesante. Interesante. ¿Qué es lo que sucede? Él está solo en el pozo. Llega la mujer. Mire, no es que Jesús no le importara. Él sabía perfectamente que entre judíos y samaritanos no se llevaba muy bien. Pero de nuevo, a Él no le interesan esas cosas. Tal vez nosotros estamos preocupados por esas cosas, pero a Él no le interesa. A Él lo que le interesa es, más adelante nos lo dice, que la comida de Él era ¿qué? Era hacer la voluntad del Padre. Y aquí vemos qué excelente, cómo Él sabía que Él podía evadir Samaria e irse por el otro lado para no tener que atravesar. Pero había la necesidad de un pecador que necesitaba conocer a Jesús. Y lo interesante de esto, mire, ¿qué habrían pensado los discípulos si hubieran escuchado la conversación que tuvo Cristo con ella? Porque a ningún otro se le había declarado Jesús tan abiertamente como a esta mujer cuando le dice, con Él hablas, yo soy el Mesías. ¡Qué interesante! Escogió a una mujer. Mire, quiero que recuerde Nicodemo. Quiero que vea el contraste. Dios no hace acepción de personas. Nicodemo era un líder religioso
judío. Esta mujer era una adúltera. Nicodemo era un teólogo. La mujer era ignorante. Nicodemo era hombre. La mujer, pues era mujer. Quiero que vaya viendo el contraste. Al Señor no le interesan muchas cosas que tal vez nosotros nos preocupamos por ellas. Nicodemo era miembro de la clase alta. Esta mujer era miembro de la clase más baja. Porque estaban los judíos, los gentiles, y más abajo de los gentiles estaban los samaritanos. Mira qué tremendo. Nicodemo era un hombre rico, esta mujer era pobre. Era pobre y por eso andaba sacando agua del pozo en un tiempo donde nadie la podía. Era un tiempo donde nadie iba a sacar agua. Por lo tanto ella, porque era discriminada, tenía que ir a sacar agua al pozo a esa hora. Nicodemo, entonces, reconoció a Cristo como maestro. ¿Se acuerda cuando vino a él de noche y le dijo, maestro, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él? Esta mujer no tenía ni idea de quién era Jesús, pero sí tenía algo que Nicodemo no tenía: un corazón dispuesto a recibir de parte de Jesús. Tenemos que llegar nosotros a un punto de reconocer nuestra necesidad. Muchos que se creen sabios y esa sabiduría les impide poder mirar a Jesús. Lo miran así como Nicodemo, como un maestro, pero no como el Mesías, aquel que puede brindarnos salvación. Veamos entonces. Sigamos con el versículo 9. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? ¿Se da cuenta? Pero lo interesante también de todo este asunto es que Jesús jamás permite que sea ella quien controle la conversación. La mujer se sorprende. ¿Por qué? Por el rechazo que existía entre judíos y samaritanos. No querían tener ningún trato, ningún tipo de conexión. ¿Qué dice? Y yo soy una mujer samaritana. Y no solamente mujer, recuerde la posición de la mujer en aquel entonces. Aún incluso en la iglesia decía que la mujer calle. Si tiene alguna pregunta, que se la haga a su marido en casa, no aquí en la iglesia. Wow. Ahora Jesús está hablando con una mujer samaritana y, como le dije al principio, adúltera. Wow. Imagínense lo que pudieron haber pensado los discípulos cuando llegan y se encuentran con Jesús en el pozo hablando con una mujer. Pero de nuevo, al Señor no le importan esas cosas. A nosotros tal vez nos importan, pero a Él no. ¿Por qué? Porque Él no hace acepción de personas. De hecho, esto lo entendió Pedro un poco más adelante. Hechos 10:34 nos dice: entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. Mira qué excelente. Dios no muestra favoritismo. Así como había traído salvación a los judíos, también el Señor se manifiesta en los gentiles. Porque la salvación es para todo ser humano. Pero ese ser humano tiene que estar dispuesto a reconocer su pecado. Aquí vemos cómo Jesús trata con esta mujer.
No la deja, no le evade, interesante, por eso le dije, teníamos que ver lo de Nicodemo primero y ahora ver la historia de esta mujer. Porque como trató el Señor con Nicodemo fue al punto. Bueno, con esta mujer también va a ser lo mismo. Y parece ser que tanto Nicodemo como esta mujer solo pensaban que de una forma natural. Porque no podía. ¿Por qué? Porque no pueden discernir, desde la palabra, un hombre natural no puede discernir las cosas espirituales. ¡Qué tremendo! Hay que nacer de nuevo para poder comprender las cosas espirituales, las cosas de Dios. Punto número 3. Y usted dice, mire, ya vamos a terminar porque ya vamos por 3. No, agárrese, aguántese un ratito ahí. Que yo para hablar soy bueno. Así es que, punto número 3. La tercera lección que tenemos nosotros que aprender es que todo el que tenga sed, venga y beba. Todo el que tenga sed, venga y beba. La salvación es para todos. La invitación es para todos. Pero no todos van a llegar a beber. Yo no sé si usted lo entiende, pero esto es lo más triste del mundo. Saber que la salvación está ahí, que puedo yo tomarla, pero porque no creo necesitarla, no puedo alcanzarla. Todo el que tenga sed, ¿qué tanta sed tienes tú de Dios? Hay una sed dentro de ti de beber de esta agua que Jesús ofrece. Porque así es como entra con esta mujer, ofreciéndole esa agua. Mire lo que dice Juan 4, 10 al 14. Juan 4, 10 al 14. Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. ¡Qué tremendo! Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti. Mire, si tan solo nosotros, los seres humanos, entendiéramos el regalo que Dios tiene para nosotros. Hay quienes reciben regalos y los guardan. Jamás los abren. ¿De qué te sirve ese regalo? No te sirve para nada. Hay quienes reciben regalos y no esperan que se los den, ya los están arrebatando para ver qué es lo que les han dado. Pero de nuevo también hay quienes reciben el regalo y no aprecian el regalo. ¡Qué tremendo! ¿Qué tipo de persona eres tú en cuanto al regalo que Dios tiene para ti? ¿Sabes del regalo, pero no le das la importancia? ¿O abriste el regalo, pero lo subestimas, crees que no lo necesitas? Por lo tanto, no le das la importancia que deberías de darle. O estás creciendo, estás madurando, estás desarrollando ese hábito de venir y seguir siendo transformado por el poder de Dios en tu vida. Mira qué tremendo. Tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella. Y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? De nuevo se da cuenta, es que el hombre natural solamente puede ver lo natural.
no entiende. Pero le dije el contraste, ¿se acuerda? Nicodemo, un teólogo, un hombre muy estudiado, esta mujer ignorante, tampoco sabe. Pero la diferencia es como más adelante vamos a ver la respuesta de esta mujer. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella. Y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar usted esa agua viva? Señor le hablaba de la salvación. Y ella estaba pensando en el agua física, natural. Seguimos leyendo versículos 12 y 13. Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él y sus hijos y sus animales? ¿Se da cuenta? Mire, hay muchas personas que aún siguen metidas en lo natural, que no entienden. Y es porque no están dándole el valor a ese regalo que Dios nos ha dado. ¿Se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él y sus hijos y sus animales? Versículo 13, Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Mira qué tremendo. Mientras tú solamente te mantengas en lo natural y te metas en una religiosidad, siempre vas a continuar teniendo sed. ¿Escuchó lo que dije? Por eso vamos y tenemos un montón de gente que se llaman creyentes y siempre andan buscando y buscando y buscando y buscando y buscando y nunca encuentran nada. Porque todo lo que nosotros necesitamos lo tenemos en la persona de Cristo Jesús. Pero Él tiene que ser todo para nosotros. No es Jesús y otra cosa, Jesús y mi denominación, Jesús y el dinero, Jesús y... No. Jesús le contesta: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Versículo 14. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. ¿Cuánta gente todavía sigue aún buscando? ¿Sabe por qué? Porque no se han convertido, porque no han nacido de nuevo, porque están todavía en lo natural y están experimentando una religiosidad nada más. Nos cambiamos de una denominación a otra, de una religión a otra, pero no hemos nacido de nuevo. ¡Qué excelente! Mucha gente dice: oh, ahí ya te lavaron el cerebro. No. Es más, si yo le contara de dónde vengo, yo me di cuenta muy temprano, después de haber nacido de nuevo, que no es la religión. ¿Escuchó lo que dije? No es la religión. Es la relación personal que yo desarrolle con mi Señor. Es esa relación íntima que únicamente puedo hacer eso una vez que yo haya nacido de nuevo, una vez que haya reconocido mi necesidad de Él, una vez que haya descubierto lo horrible de mi pecado. Entonces estoy dispuesto, entonces estoy abierto
para que Él pueda venir y hacerme nacer de nuevo. De lo contrario, sigo igual. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. ¿Entiende que lo excelente es que ya no hay más? Por eso cuando me preguntan, ¿y todavía seguís metido en eso? ¿Y a dónde voy a ir? ¿Que existirá algún bar que me pueda dar lo que Dios me da? No. ¿Existirá alguna discoteca? No. ¿Existirá algún otro placer? No lo hay, no existe. Pero ¿cuántos están metidos en la iglesia, pero no son convertidos? Son convencidos, son religiosos, pero no. Todavía siguen buscando, siguen teniendo sed. Y tal vez esto me llena, y tal vez esto otro me llena, y tal vez esto más. Dice, esa agua se convierte en un manantial. ¡Qué excelente! Esa agua, esa salvación, esa conversión te va a llevar a buscar aún más de Él. Sí, por eso no es que ya somos perfectos, no. Si la llegas a regar, como decimos vulgarmente, si llegas a errar, si llegas a cometer pecado, no vas a correr de Dios. Por el contrario, vas a regresar a Él, vas a reconocer tu pecado, que nos dice la Escritura que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si el hombre natural huye de Dios. ¿Se acuerda cuando el Señor bajaba y platicaba, tenía conversaciones con Adán en el jardín del Edén? Pero una vez pecó, ¿qué hizo? Se escondió en lo más natural. Escondernos porque la conciencia nos está ahí remordiendo que hemos hecho algo incorrecto, que estamos mal. Sansón corrió hacia los brazos de Dalila en lugar de correr a los brazos de Dios. Dios quiere darnos este regalo, esta salvación tan excelente, pero no se puede alcanzarla si no estoy dispuesto a reconocer mi pecado. ¡Qué tremendo! A esta mujer le dije, me hubiera gustado haberlo leído, pero no tenemos mucho tiempo. Leer todo el pasaje que le di de Juan 4:10 hasta donde termina, que es el 42, la historia esta. Porque Jesús le dice, ok, ve y trae a tu marido. Mire, Jesús sabía que Dios le había dado esta cita divina. Y no le importó que fueran a pensar los discípulos de Él. Él sabía que había una mujer que necesitaba escuchar que Él era el Mesías. ¿Cuántos de nosotros perdemos muchas veces porque no entendemos, porque estamos más preocupados por otra cosa que hacer la voluntad de aquel que compró nuestras vidas? Me encanta. Todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura. No agua sucia. Dentro de ellos. ¿Y les qué? Y les da vida eterna. ¡Qué excelente! ¿Ya bebiste del agua que Cristo ofrece? Y podríamos decir, sí, ya bebí. Entonces, ¿por qué seguimos buscando otras cosas? Entonces, ¿por qué no le damos prioridad a hacer la voluntad del Padre? Qué tremendo.
Juan 3:36. Juan 3:36 nos dice: los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. No lo dije yo, lo dijo Juan. Juan 3:36. Mire el contraste que él hace, porque muchos dicen, yo creo. Mentiras, porque si no obedecen no creen nada. Wow. Muchos dicen, no, es que todo lo que se necesita para ser salvo es creer, es la fe. ¿Quién te dijo eso? Fe es obediencia. Si tú no estás obedeciendo, no sé qué tipo de fe fue esa, pero no es la fe que te salva. Volvemos a leer el versículo. Los que creen, fe, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna, pero no termina ahí la cosa. ¿Qué dice? Los que no obedecen, aquellos que creen pero no obedecen al Hijo, nunca tendrán vida eterna. ¡Qué tremendo! Este es el Evangelio de Cristo Jesús. Este es el verdadero Evangelio. No aquel que nomás Cristo te va a solucionar tus problemas. Ve, siembra $1,000 y el Señor te va a dar 1,000,000. Ven que Cristo te va a solucionar todos tus problemas. ¿Cuál? Este es el verdadero Evangelio. Si yo digo creer, entonces voy a obedecer. Pero si no obedezco, ¿qué dice? Nunca voy a tener vida eterna. Sino que ¿qué? Sino que permanece bajo la ira del juicio de Dios. Qué tremendo es poder encontrar, mire, encontrarse con el Señor Jesús. Y decir, no necesito. Qué triste escuchar el mensaje y rechazar el mensaje, ignorarlo o subestimarlo. Porque entonces ya no hay salvación para mí. Lo único que hay, que dice, es juicio. Es la ira de Dios lo único que me queda. ¡Qué tremendo! Y de nuevo, esto no es un mensaje de condenación, esto es un mensaje de salvación, que ahora que tú estás todavía con vida, tienes la oportunidad de rendirte al Señor, de dejar de ser el rey y amo de tu vida. De hecho, cuando Nicodemo viene y le dice, Señor, Maestro, ¿sabe que la palabra maestro en arameo es amo y maestro? Bueno, si Él es mi amo, yo tengo que obedecerle. Porque si no, entonces no es mi amo, no es mi maestro, no es mi Señor. No hay vuelta de hoja aquí. Yo no sé por qué a veces le buscamos, decimos en mi país, le buscamos 4 patas al gato, le buscamos 3 patas al gato cuando sabemos que tiene 4. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen, mire, obedecer, creer. Fe es obedecer. Desobedecer, eso no es fe. Que no le digan, que no le cuenten. Sino que permanecen. ¡Qué tremendo! Yo lo invito a que usted no permanezca bajo la ira del juicio de Dios. Salva tu vida, corre. Hebreos 3:18 al 19. Ay, hermano, yo pensé que ya iba a terminar. Ustedes ya estábamos ahí, nomás cerca. No. Hebreos 3:18 y 19 nos dice, ¿y a quienes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que desobedecieron? ¿Recuerda? El Señor sacó al pueblo de Israel, de Egipto, de la esclavitud de Egipto. El Señor nos ha sacado a nosotros de la esclavitud del pecado. Pero Dios juró, mire qué tremendo, Dios juró
que jamás entrarían en su descanso. Para los judíos, para el pueblo de Israel, el descanso era esa tierra prometida. ¿Cuál es nuestra tierra prometida? No es el ir a vivir a Beverly Hills. Nuestra tierra prometida es la salvación. Pero Dios juró que jamás entrarían en su descanso. Y nos dice, ¿acaso no fue a los que desobedecieron? Wow. Entonces, si digo que creo, pero vivo en desobediencia, tenemos que regresar un poquito atrás y examinar. ¿De veras ha creído en Él? Versículo 19. Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Que estaba hablando de desobediencia. ¿Qué es desobediencia? Incredulidad. Wow. No pudieron entrar. ¿Por qué? Porque no le creyeron a Dios. ¿Cómo que no le creyeron? Porque desobedecieron. ¿Cuántos creen? No levante la mano si usted no está obedeciendo. Asegúrese que esté obedeciendo. Padre Santo, ayúdanos. Juan, capítulo 4, versículo 15 y 18 nos dice: por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, ve, ¿y qué? Y trae a tu esposo. Ve y trae a tu esposo. La mujer bien emocionada por el agua, que ella no tenía que llegar al pozo para sacar agua. ¿Y qué le dice al Señor? Ok. Primero la confronta ¿con qué? Con su pecado. Ve y tráeme a tu esposo. Y aquellos que ya leyeron la historia saben perfectamente, ¿va? La mujer le dice, no tengo esposo. Mira, igualitos muchas veces evadimos lo que Dios está tratando con nosotros. No tengo esposo. Y la respuesta de Dios es la que me... Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y con el que vives ahora ni siquiera está casado contigo. ¡Wow! ¡Wow! Muchos de nosotros creemos que estamos escondiendo nuestro pecado. No lo estamos escondiendo. Es mejor confesarlo a Él y apartarnos de ese pecado. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. Recuerdo una vez estar frente al altar adorando al Señor y no podía quitarme de la mente ese versículo que dice, cuando vengas al altar a ofrecerle al Señor, y el Señor me decía, ve y pídele perdón a tu Padre. Pero como que seguía ahí. Ah, sí, Señor, te alabo, bendito. Y Dios, ve y reconcíliate con tu Padre. Pero cuando nosotros vemos las cosas de una forma natural, no comprendemos. Si muchos no perdonan porque creen que el perdón es liberar a aquella persona que me hizo tanto daño. No. El perdón me libera a mí. Soy yo el que está atado, el otro anda disfrutando de la vida felizmente. Yo estoy aquí todo amargado. Y es el perdón el que me libera a mí. Y tuve que gastar una platita, agarrar un avión con mi esposa y mi hijo, e irme para Orlando, Florida. De nuevo le dije, creer es obedecer.
No me diga usted que cree en el Señor si vive en desobediencia. Si Dios lo confronta con algo y usted se hace loco como que no es con usted la cosa. Ve y trae a tu esposo. Juan 14, 15 al 18 dice: no tengo esposo. Versículo 17: no tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Wow. Mire, cuando Dios te confronta con tu pecado, es que no hay vuelta de hoja. Sí, no podemos, como Adán, ¿verdad? La mujer que tú me diste, no. Tengo que apropiarme de ese pecado, ser dueño de ese pecado. Yo soy el culpable. Pero mis padres, no, ¿qué tus padres? ¿Qué onda? Pero el país donde, ¿qué país donde naciste? ¿Qué? Pero es que tú no sabes. Sí, tal vez yo no sé, pero él sí sabe. Porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Dios está interesado en que nosotros le confesemos la verdad. Dejemos de andarnos con rodeos y con mentiras y tonteras. Confesémosle la verdad. O ya se te olvidó. Él te creó, Él te conoce, Él sabe incluso lo que vas a ir a hacer después de que salgas de este sermón. Lo prometido es deuda. Con este versículo termino. Isaías 55:7 nos dice lo siguiente: que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Mire qué tremendo. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Mi hermano, Dios quiere perdonarte. Dios quiere ser generoso contigo. Dios quiere darte vida eterna. Pero es menester que los malvados, que somos todos, porque si tú me dices que tú eres tan buena gente, entonces no sé por qué estás aquí. Pero estás aquí porque eres parte de los malvados. ¿Qué quiere el Señor? Que cambiemos nuestros caminos. Que nos alejemos de hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Pero no se detiene ahí. Hay que volvernos a Él. Eso se llama arrepentimiento. Que no le digan, que no le cuenten. Dios busca tu arrepentimiento para poderte entonces hacerte nacer de nuevo. La única forma en que tú puedes encontrar vida eterna, beber de esa agua que va a brotar como río dentro de ti. Si nunca lo has hecho, es una buena oportunidad para que examines tu vida y reconozcas que eres pecador y que pongas tu fe, tu obediencia en la cruz del Calvario, en este gran regalo que Dios quiere darte. Aquí nos quedamos para la próxima semana, continuar entonces con estos 5 lecciones que podemos aprender de la historia de la mujer samaritana. Dios te bendiga.